Cordial saludo, apreciados aprendices. A continuar con el proceso formativo del curso Manejo y Producción de Cerdos, vamos a desarrollar el siguiente tema denominado Manejo en la gestación, parto y lactancia y manejo del lechón recién nacido. A continuación vamos a compartir la presentación en diapositiva para ilustrarle el tema con mayor detalle. Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Centro Agroempresarial y Acuícola Regional Guajira. Les habla su instructor, Milton Guerrero Hoyos, zootecnista, egresado de la Universidad de Antioquia. Instructor pecuario, Regional Guajira, del Centro Agroempresarial y Acuícola, el programa de atención a población víctima. En el tema anterior habíamos hablado del manejo reproductivo en hembras y macho. Habíamos descrito las características reproductivas tanto de la hembra como del macho, el inicio de la pubertad, ¿sí? El momento óptimo para la monta y características reproductivas a tener en cuenta al momento de seleccionar tanto la hembra como el macho para iniciar el proceso reproductivo, valga la redundancia. Entonces, una vez realizada la monta, la hembra en el momento exacto, ¿sí? Diagnosticamos una segunda etapa que se llama preñez o gestación, ¿sí? Entonces, las cerdas preñadas o cerdas gestantes son aquellas que han recibido 2 saltos en un mismo celo. Recuerden que en la clase anterior habíamos hablado que en el celo es un proceso que demora 2 a 3 días, ¿sí? Y habíamos hablado de cuáles eran los momentos óptimos para realizar el servicio, ya sea por monta natural, por medio del macho reproductor o por medio de la inseminación artificial, ¿sí? En el celo se implementan 2 servicios, ¿sí? O se llevan a cabo 2 servicios, ¿sí? Entonces, ya esas cerdas que han recibido 2 servicios en el momento oportuno, en el momento indicado, en el momento adecuado, ya esas hembras pueden ser diagnosticadas como hembras gestantes o hembras preñadas. Habíamos hablado que la duración de la gestación en la especie porcina es de 114 días, 3 meses, 3 semanas, 3 días, en un rango entre 112 a 116. ¿Qué quiere decir 112? Que en ocasiones la cerda se nos puede adelantar al parto 2 días, o por el contrario, se puede atrasar 2 días después de los 114 días, que es el promedio, ¿sí? Entonces, antes de empezar a hablar de la gestación, quiero ilustrarles una tabla de chequeo de repetición de servicio. Recordemos que las hembras que están aptas reproductivamente presentan calor cada 21 días, ¿sí? Cada 21 días. Eso les quiero ilustrar con esta tabla. Cuando la cerda es apta reproductivamente, no tiene ningún problema a nivel reproductivo, ella con normalidad va a presentar celo, calor, cada 21 días. ¿Qué quiere decir esta tabla entonces? Quiere decir, bueno, la primera columna me indica el día que la cerda presenta el calor, aquí por fecha, ¿sí? Quiere decir que si presenta calor el día 1 de enero y si no la sirvo o no queda preñada, de pronto se realizó de manera inadecuada la monta o la inseminación, no quedó preñada, quiere decir que el día 22 de enero repite nuevamente calor o se presenta estro o calor, ¿sí? Entonces,
cada 21 días, entonces el 1 de enero presenta síntomas de calor, no se sirve o no queda preñada. Si una hembra primeriza, recordemos que hay que dejarle pasar los 2 o 3 primeros calores. Ya sabemos que a los 21 días, 21 días, aquí lo ilustra, ella puede presentar nuevamente calor, ¿sí? Si se acaloró, digamos, el 10 de enero y no la servimos, o es una hembra primeriza que dejamos pasarle otros 2 o 3 celos, entonces sabemos que 21 días después presenta nuevamente celo o calor, el día 31 de enero. ¿Sí? Pongamos una fecha más cercana, puede decir, hoy estamos, digamos que estamos abril 21, ¿sí? 21 de abril, presenta calor el día de hoy, ¿sí? Si no es servida o no queda preñada porque se realizó un mal procedimiento al momento del servicio, el 12 de mayo ella puede estar presentando síntomas de celo o calor si se garantizan todas las condiciones, si es apta reproductivamente. Aquí, para resumir, en la parte de abajo dice la fecha de repetición es calculada con 21 días. La cerda que ha sido servida en la fecha de la primera columna, la columna negra, ¿sí? La columna negra, puede repetir calor alrededor de la fecha indicada en la segunda columna, en la columna verde, ¿sí? Está bien detallado, bien explicado, una buena tabla para manejar la parte reproductiva, la producción de cerdos. Listo. Entonces, realizamos un buen periodo de monta. El cerdo, ¿sí? El macho reproductor realizó la monta en la hora oportuna, en la hora adecuada, en la hora indicada, después de haber diagnosticado el celo o calor, ¿sí? O la inseminamos en la hora adecuada, ¿sí? Entonces viene lo que es la gestación o preñez. Habíamos hablado que la gestación o preñez tiene una duración de 3 meses, 3 semanas, 3 días, 114 días. Entonces me dice aquí, gestación de 114 días, la cerda que ha sido servida en la fecha de la primera columna, la columna negra, ¿sí? Debe parir en la fecha indicada en la segunda columna, en la columna verde, igual que la tabla anterior. Quiere decir que si la preñaron el día 10, la columna negra, hablamos de la fecha de la columna negra, donde fue servida y fue diagnosticada como preñada, si fue servida y quedó preñada el día 10 de julio, ella tiene como fecha probable de parto el 1 de noviembre. ¿Listo? Porque han transcurrido 3 meses, 3 semanas, 3 días, 114 días. Hagamos otro ejemplo, ¿sí? Si la hembra fue preñada el 15 de octubre, ubicamos la casilla 15 de octubre, la fecha en la que nos encontremos realizando el servicio. 15 de octubre fue servida, ya sea por monta natural, por medio del macho reproductor o por la inseminación artificial, y fue preñada, diagnosticada como preñada. La fecha probable de parto, nos vamos a la columna del frente, que es el mes de enero, sería el 6 de enero. ¿Listo? Espero que haya quedado claro con esos ejemplos que les acabé de mostrar. Entonces, habla de repetición de servicios cada 21 días y la tabla de gestación o preñez. ¿Listo? Importante. Voy a compartir estas tablas por medio de la herramienta WhatsApp. Listo. Quedó preñada la hembra porque se realizó un buen procedimiento. Entonces, ¿cuál es el manejo de esa hembra que está gestante o que está en etapa de preñez? Dice, recomendable es que permanezcan en grupos iguales o en grupos homogéneos para lograr un adecuado manejo. ¿Sí? Si tenemos varias hembras, varias cerdas que están preñadas, lo mejor es clasificarlas por tamaño en grupos homogéneos.
un grupo de cerdas primerizas y cerdas pequeñas. Recordemos que las cerdas primerizas son las que se encuentran por primera vez en la etapa de gestación. ¿Listo? Primer parto, primera preñez, perdón, y posteriormente primer parto. Entonces, organizamos las hembras preñadas en dos grupos. Primer grupo de cerdas primerizas y cerdas pequeñas. Recordemos que hay cerdas que a pesar de que tengan 2, 3, 4 partos, tienen un tamaño pequeño, ¿sí? Entonces, esas las podemos agrupar con las cerdas primerizas. Y un segundo grupo de cerdas de varios partos, ¿sí? De gran tamaño, que sean grandes, ¿sí? Junto con las cerdas más desarrolladas. ¿Listo? Esto para evitar de pronto peleas, de pronto evitar posibles abortos cuando ellas estén luchando por comida, por espacio, ¿sí? Entonces es bueno tenerlas organizadas en grupos por tamaño. Mientras más reducido sea el número de hembras en el corral, se lograrán mejores índices de fecundación, ¿sí? Cuando yo tengo las cerdas gestantes o preñadas en corrales por grupos, lo más indicado es que el tamaño de ese lote, de ese grupo, el número de cerdas, sea pequeño, ¿sí? Porque entre más cerdas hay, más competencia y más maltrato pueden sufrir, ocasionando abortos. ¿Listo? Entonces, el espacio de alojamiento previsto es de 2 metros cuadrados para cada animal, de 40 centímetros de comedero por animal, ¿sí? Entonces, una hembra en etapa de gestación, una hembra preñada necesita un espacio mínimo de 2 metros cuadrados. ¿Listo? 2 metros cuadrados por cada animal. Independientemente, bueno, otra cosa, perdón, es cuando las cerdas están en jaulas individuales, como las he mostrado en presentaciones anteriores. En jaulas individuales, pues ella realiza toda la gestación, lleva a cabo toda la gestación, ¿sí? Individual, sin tener contacto con otros animales, ¿listo? Ni tener inconvenientes por espacio, ni por comidas. ¿Listos? Entonces, habíamos hablado en dos grupos. Grupo 1, las cerdas pequeñas primerizas. El grupo 2, las cerdas de mayor tamaño o con varios partos. Vemos que la diferencia en tamaño entre las del grupo 1 y del grupo 2 es muy grande. ¿Sí? Hembras pequeñas y hembras grandes. ¿Listo? Las hembras grandes más desarrolladas tienen más experiencia, suelen presentar mayor dominancia entre el grupo, ¿sí? Y pueden ocasionar algún tipo de problemas o accidentes por competir con las otras, ya sea por espacio o sea por comida, donde están en grupos, en corral. Entonces, durante las primeras semanas de gestación o preñez, evitar traumas y movimientos innecesarios. Si fue diagnosticada como preñada, lo mejor es que permanezca lo más quieta y tranquila posible, ¿sí? Evitar golpearlas. Por eso es que los operarios que van a manejar estos animales, los cerdos, en cualquier etapa, deben ser personas capacitadas, ¿sí? Con conocimiento acerca del tema, ¿sí? En el manejo de los cerdos, independientemente en la etapa de desarrollo que se encuentre. Bueno, hay que suministrarle una dieta balanceada. La alimentación excesiva de la cerda adulta gestante produce un efecto negativo, causándole una mayor mortalidad embrionaria y producen camadas menores. Entonces, lo ideal es suministrarle el alimento en cantidad y en calidad adecuada. Si nosotros suministramos mucho alimento a las hembras que están gestando, que están preñadas, si suministramos mucho alimento, ellas van a subir mucho de peso, van a llegar muy gordas al momento del parto y pueden presentarse inconvenientes porque se pueden engrasar, ¿sí?
se puede estrechar el canal del parto y puede ocasionar mortalidades por ahogamiento al momento del parto. Entonces, la idea es que la cerda no llegue muy gorda al momento del parto, ¿sí? Y el alimento adecuado para cada etapa en la que se encuentren los cerdos o las cerdas. Hay un alimento específico que cubre con todas las necesidades, con todos los requerimientos en cuanto a nutrientes se refiere, ¿sí? Para hembras en etapa de preñez, el alimento se denomina alimento lactancia. Cuando están en gestación, perdón. Cuando están preñadas, el alimento es alimento de gestación. Cuando están paridas, el alimento se llama alimento de lactancia. Cuando los lechones están en etapa de desarrollo o levante, el alimento también se denomina, ¿cómo se denomina la etapa? Alimento de levante. Cuando el animal está en etapa de ceba, finalización o engorde, de igual manera se denomina el alimento. Alimento finalización o alimento de engorde. Entonces, suministrar el alimento adecuado de acuerdo a la etapa de desarrollo en que se encuentre el animal. Para cerdas gestantes o preñadas, el alimento es alimento de gestación. ¿Listo? Que realizar limpieza diaria de los corrales y desinfección periódica, al igual que en los sementales, donde están los machos reproductores. Cuando me refiero a limpieza diaria, no quiere decir que todos los días debo lavar corrales. No, hay que evitar realizar lavado diario. Hay personas que realizan lavado de los corrales hasta 2 veces al día. No es recomendable, puesto que las altas humedades no favorecen al desarrollo normal de los cerdos. ¿Por qué? El principal motivo es que donde hay pisos húmedos, la pezuña permanece blanda. Y si la pezuña permanece blanda, ocasiona dolor al momento del animal desplazarse dentro del corral. ¿Listo? Entonces, limpieza se refiere a recolectar también, a recolectar el estiércol con pala. Se puede lavar, sí, periódicamente, cada 2 días, día por medio, ¿sí? Pero la idea es que no sea lavado permanente, porque si los pisos permanecen húmedos, vuelvo y repito, las pezuñas son las que sufren, se desgastan con más facilidad. Y si son hembras que están preñadas, hembras adultas, pues el peso que tienen va a ocasionarles dolor al momento de desplazarse porque tienen las pezuñas blandas y con cierto grado de dolor. Lo mismo los animales que están en ceba o finalización, animales que tienen mayor peso y si presentan problemas en las pezuñas, ¿sí? Porque están acabadas por la humedad del corral, pues pueden presentar problemas para desplazarse, ¿sí? Entonces tener en cuenta esta recomendación, ¿sí? La desinfección debe ser periódica, ¿sí? O por medio de aspersión, con bomba de espalda, puede realizar la desinfección. Ya la habíamos hablado en el tema de bioseguridad en clases anteriores. Bueno, a partir de los 21 días de cubierta, de haberle realizado el servicio por monta natural o inseminación artificial a las cerdas, se procede al recelaje, ¿sí? Para comprobar si repite celo. Quiere decir que si la monté el 1 de enero, yo el 22 de enero debo estar nuevamente observando esa cerda a ver si vuelve a mostrar síntomas de celo o calor. Si vuelve a mostrar síntomas de celo o calor, pues que la cerda no quedó preñada, ¿sí? De pronto por una inseminación inadecuada, haber llevado al cerdo en las horas no aptas para la monta, ¿sí? Ya por eso habíamos explicado con detalle cuál es el momento oportuno para la monta y lo habíamos explicado en la clase anterior. ¿Listo? Las que repitan celo se sacarán del grupo, ¿listo? Y vuelven a los corrales donde estaban antes, ¿sí? Ya no van a estar en el corral de las gestantes, sino en los corrales donde permanecen las hembras que están vacías.
¿Listo? Las que no repitan celo se puede afirmar, se puede considerar que están preñadas. ¿Listo? Entonces, una vez diagnosticada la etapa de preñez, ¿sí? Porque se comprobó que a los 21 días no volvió a repetir celo, nosotros debemos realizar un adecuado manejo de estos animales. ¿Listo? Para que no se presenten ningunos inconvenientes que afecten la gestación. ¿Listo? ¿Cuáles problemas pueden afectar la gestación? Anomalías en el aparato reproductor, algún quiste, ¿sí? En los ovarios que no permite que las hembras se acaloren o reciban o fecunden más bien, ¿sí? Que no produzcan gran cantidad de óvulos o presenten celos que no produzcan óvulos, celos anovulatorios. Sensibilidad a las altas temperaturas. Habíamos hablado en las primeras clases que los cerdos, en general hembras, machos, hembras gestantes, sufren por las temperaturas extremas. Cuando hace mucho frío, ellas están sufriendo, se estresan. Y cuando la temperatura es muy alta también. ¿Listo? Sensibilidad a altas temperaturas, me refiero en el caso de que las temperaturas no sean bajas, sino sean altas, se estresan y puede afectar la gestación. Dilución seminal o baja fertilidad en berracos. Cuando me refiero a dilución seminal es cuando nosotros realizamos servicios a través de la inseminación artificial, un semen diluido de manera inadecuada, o baja fertilidad en berracos, ya machos que de pronto estén cumpliendo el ciclo reproductivo aproximadamente a los 5 años, depende el manejo, o los cerdos que en su defecto se utilicen en etapa muy temprana. Los cerdos que se utilicen a edad temprana, pues la fertilidad va a ser un poco más baja. ¿Listo? Otro factor que afecta la gestación o la preñez, el inadecuado manejo por parte del personal, ¿sí? Ya que puede maltratar a las hembras gestantes, alimentar de manera inadecuada o tenerlos en instalaciones no aptas para hembras que están en la etapa de gestación o preñez. Dice, en este grupo se procederá a la limpieza diaria con agua a presión en los pisos en el momento que estemos utilizando agua para realizar el lavado, ¿sí? Pero la presión, el chorro, si es por medio de chorro a través de mangueras, debe apuntar al piso, más no a las hembras, ¿sí? A los pisos y comederos, así como el baño a la reproductora con el cuidado de no aplicar en el vientre la presión del chorro. Y nosotros vamos a bañar los animales o aprovechar que estamos lavando los corrales de manera periódica, vuelvo y repito. Si vamos a aprovechar para bañar a las hembras que están preñadas, debemos hacerlo con el cuidado de no aplicar o de no apuntar el chorro en el vientre de la hembra, ¿cierto? Porque la presión puede ocasionar también abortos. Entonces, una vez transcurridos los 3 primeros meses de gestación, ellas están en su lugar en el corral de gestación o en la jaula de gestación individual. Pasan los 3 primeros meses y dice, entre los 99 y 107 días de gestación, faltando 1 o 2 semanas para el parto, se trasladan las cerdas, ¿sí?, a las jaulas de maternidad o al sitio donde van a realizar el parto. Pero antes hay que bañarlas frotándolas con un cepillo, que vayan limpias y desinfectadas al espacio
a la jaula donde van a realizar el parto. Antes del traslado, antes de este traslado, tener preparada la paridera o el lugar donde van a realizar el parto. Debe estar limpia y desinfectada, así como las cajas de incubación. Ya les voy a mostrar qué son las cajas de incubación, con viruta o cisco seco y lámpara de calefacción. Esta caja de incubación es para los cerdos o los lechones recién nacidos, ya se las muestro. Una vez detectados los primeros síntomas de proximidad al parto, se recomienda lavar la cerda con jabón y abundante agua, sobre todo en la glándula mamaria, porque si lleva a cabo el parto con la glándula mamaria sucia o infectada, puede transmitirle enfermedades a los lechones a nivel digestivo. Entonces, una vez diagnosticamos que la cerda está próxima al parto, recomendable es lavarla con buen jabón y abundante agua, sobre todo en la glándula mamaria. ¿Okay? Entonces, miremos en la siguiente imagen, una cerda próxima al parto, ¿sí? Bien lavada, los pezones limpios y desinfectados. Se nota que está próxima al parto porque ya está echada y tiene la glándula mamaria protuberante, ya cargada de leche. Entonces, manejo de cerdas gestantes con proximidad al parto. ¿Cuáles son esos síntomas? Ya empieza a estar intranquila, ¿sí? Inquieta, escarba el piso o la cama, ¿sí? Escarba el piso o la cama con las manos. La ubre se muestra prominente y colgante. Dilatación de la vulva, ya se hincha la vulva y hay presencia de moco amarillento de 24 a 48 horas antes del parto. Pocas horas antes del parto, algunas cerdas hacen nido, es decir, llevan ramas, pedazos de madera y paja a un rincón del corral, y si no tienen nada de esto, rascan con las patas el suelo simulando hacer el nido. ¿Sí? En estado natural, en condiciones naturales, cuando las cerdas están en un ambiente abierto, cuando están en campo abierto, ¿sí? Cuando la tenemos de manera tradicional, sueltas y están próximas al parto, ellas muestran o empiezan a realizar el nido, empiezan a elaborar un nido con rama, con paja, ¿sí? Empiezan a armar el nido. Sí, ese es el instinto natural de las cerdas cuando están en condición de libertad. ¿Listo? Si no, si están en una jaula o si están en un corral, ellas simulan hacer con las patas rascando el suelo, simulan hacer el nido. Antes del parto, las cerdas más jóvenes, las primerizas, se observan más nerviosas, ¿sí? Que las que ya llevan un parto. Se observan nerviosas e irritables hasta el grado de que algunas tratan de salir del corral, ¿sí? Es entendible, puesto que es un proceso que van a realizar por primera vez, una nueva experiencia, unos cambios que están teniendo en su cuerpo, pues que no han experimentado en tiempos o en etapas anteriores. Son primerizas, ¿sí? Pueden convertirse, pueden también volverse bravas, ¿sí? Irritables. Entonces, vamos acercándonos a la hora del parto. Dice, entre 6 y 24 horas antes de expulsar el primer lechón, pueden gotear leche por los pezones. Este es indicativo de que el parto está cada vez más cerca. La mayoría de las cerdas paren a las 24 horas siguientes a la aparición de la leche en los pezones. Por eso es que hay que estar muy pendientes de los síntomas de proximidad al parto. Por eso es que hay que estar pendiente de la fecha probable de parto. Para eso las tablas que les acabo de explicar. A las 12 horas antes del parto, la cerda deja de comer. Esto es normal que se presente, usted no se vaya a asustar, no se vaya a preocupar. Cuando la cerda está próxima al parto, ella no come, ¿listo? Porque ya hay cambios en su cuerpo que no le permiten desear alimento, ¿sí? 1 o 2 horas
Desde el parto, la secreción de leche aumenta, ¿sí? Por los pezones, continúa hasta que el parto termina. Cuando la cerda expulsa la placenta, listo, termina la secreción de leche. El parto dura de 2 a 3 horas, es la duración del parto en condiciones normales y por lo general en horas de la noche. Por eso usted debe estar pendiente, ¿sí? Los días próximos al parto, guiándose por la tabla que le acabamos de compartir, ¿sí? Porque si empieza a presentar síntomas de proximidad al parto, empieza a gotear leche por los pezones, que el parto está cerca y usted no debe descuidar a la cerda al momento del parto. ¿Listo? No para ayudarla a parir, sino para estar pendiente. ¿Sí? Una vez iniciada la labor de parto es preferible dejarla que para sola. ¿Sí? ¿Cuándo hay que intervenir? ¿Cuándo hay que actuar? Cuando vemos que se está presentando dificultad por la posición de los cerdos. Habíamos visto en el tema anterior cuál era la posición de expulsión del cerdo. ¿Listo? Del proceso del parto, bueno, ya vamos con el parto como tal. Dice, el proceso de parto tiene una duración promedio de 4 horas en condiciones normales. Si el tiempo es menor que 4 horas, no hay por qué preocuparse. Pero si va más allá de las 4 horas, es necesario verificar si la marrana de la cerda necesita algún tipo de ayuda. Pronto ayudarle a acomodar el lechón si viene en mala posición, ¿sí? Esto sí no ocurre en condiciones normales. El parto, ¿listo? Dentro del tiempo normal, de máximo 4 horas. El intervalo de nacimiento entre un lechón y otro puede variar entre 5 a 45 minutos. ¿Sí? El periodo que transcurre entre el nacimiento de un lechón y otro, entre 5 y 45 minutos. El promedio de nacimiento es de 15 a 20 minutos, ¿sí? Variando desde nacimiento casi simultáneos hasta varias horas en casos extremos. Entonces, la duración entre salida de un lechón es de entre 5 y 45 minutos, con un promedio de 15 a 20 minutos. ¿Listo? Si los nacimientos se dan en tiempos menores de 45 minutos, normal. Si pare un lechón y a los 5 minutos pare otro, normal. Si pare uno y a los 2, 3 minutos pare otro, normal. Si pare un lechón y a los 30 minutos pare otro, normal. Usted debe intervenir en el caso de que transcurra un tiempo mayor de 40 a 45 minutos. Hay que actuar. Por eso hay que estar muy pendientes del parto. Y como ocurre en horas de la madrugada, con más razón debe estar usted pendiente. Que no ocurra ningún tipo de acontecimientos indeseables. Bueno, me faltan 3 o 4 horas para el parto. La cerda permanece echada casi todo el tiempo y se nota aumento de su frecuencia respiratoria. Se nota más agitada. Otras cerdas, como las primerizas, se miran inquietas y nerviosas, cambian de posición, se levantan y se echan a cada rato, se paran y se acuestan. ¿Sí? Las cerdas primerizas, las que van a realizar el primer parto. También empujan o mordisquean los equipos que tienen a su alrededor, se muestran nerviosas. Vuelvo y repito, esta es una nueva experiencia que ellas van a tener, algo que nunca habían vivido. Entonces el parto se divide en 2 fases, fase de dilatación o etapa de dilatación. Y si esta fase tiene una duración entre 2 horas y 12 horas y se caracteriza por la dilatación del cervix, el canal del parto, hasta la aparición de las primeras contracciones, observándose la salida del líquido por la vulva. ¿Sí? Vemos. La segunda fase, fase de expulsión, dura entre 1 y 4 horas, que este es el parto como tal, y se inicia con el nacimiento del primer lechón y termina con la salida del último. ¿Sí? Uno de los signos más característicos de la fase de expulsión es que la cerda se pone tensa y un líquido que a veces va acompañado de sangre se escurre por la vulva y en ocasiones saca leche por los pezones, es lo más normal.
¿sí? Que haya expulsión de líquidos acompañados de sangre. Una vez la labor comienza, la labor de parto comienza, el primer lechón es expulsado de 30 a 60 minutos después. ¿Listo? Una vez empieza, dice uno en términos vulgares, una vez rompe fuente, empieza a parir entre los 30 y los 60 minutos después. ¿Listo? La mayoría de los lechones, perdón, el 60% se expulsan de frente, así como habíamos explicado en el tema anterior, en la clase anterior. ¿Sí? De frente, presentación anterior, primero la cabeza y después el resto del cuerpo. El 60% de los lechones nacen de esta manera. Listo, en los que están de pronto en una posición diferente, la cerda va a tener más dificultad al momento de expulsarlos. Y si hay necesidad de intervenir porque ya ha pasado mucho tiempo, pues se interviene. Cuando comienza la fase de expulsión, una vez que la cerda se instala en su nido, es difícil moverla. Si se acuesta para empezar a parir en un sitio, ahí termina el parto. No intente moverla porque esto altera el proceso. El cordón umbilical al nacer permanece intacto. El cordón umbilical del lechón, ¿sí? Permanece intacto dentro del canal del parto y se rompe cuando el cerdito se desplaza hacia la glándula mamaria. Lo vemos en la diapositiva anterior, ¿sí? Este fue el último lechón que parió. Lo sabemos porque aún tiene, ¿sí? El cordón umbilical. Este, al parecer, también tiene el cordón umbilical, no lo ha desprendido. Apenas se retiran a realizar el amamantamiento, se desprende del canal del parto, el cordón umbilical. No se recomienda administrar oxitocina a las cerdas, a las marranas, en proceso de parto si no ha nacido por lo menos un lechón. La oxitocina es un producto que se utiliza para ayudar a remover, ¿sí? Placenta, para ayudar a relajar y que los lechones sean expulsados con facilidad, pero no es recomendable utilizarlo en las cerdas cuando tienen un parto normal o por lo menos cuando no ha expulsado el primer lechón a cerda, ¿sí? Ya que todas las cerdas paren sin la ayuda de la oxitocina. Es necesario tener en cuenta que algunas cerdas recién paridas que eran dóciles antes de parir se vuelven agresivas, ¿sí? Es normal que se vuelvan agresivas después del parto, por el instinto materno de cuidar a sus crías, por lo que se debe tener cuidado. Es normal, no solamente ocurre en la especie porcina, también ocurre en la especie bovina, una vaca recién parida, muy celosa con su hijo, o con su cría, perdón. Lo mismo que en la especie canina, las perras, y todas las hembras recién paridas son muy celosas con sus crías, entonces se pueden volver agresivas por el instinto materno de defenderlas. Otro elemento a tener presente en las cerdas que han parido recientemente sin problemas es vigilar la lactancia, por lo que se debe verificar si los pezones tienen suficiente leche o si en cualquier momento interrumpen la lactación y están inflamadas. La inflamación de la glándula mamaria se conoce como mastitis y ocurre cuando los lechones no alcanzan a extraer o a consumir toda la leche que produce la cerda. Entonces hay que estar muy pendientes de que no haya inflamación en la ubre de las hembras, ¿sí? Si se presenta la mastitis o la inflamación, se recomienda aplicar antibióticos de amplio espectro inyectado y oxitocina, aquí sí oxitocina, cada 2 o 3 horas e ir observando su evolución. Pues antibiótico de amplio espectro recomendado puede ser una oxitetraciclina, puede ser, ¿sí? Una oxitetraciclina. Y con mucha precaución porque sabemos que los antibióticos ayudan a que la hembra se seque. Entonces, en casos extremos que se presente mastitis, aplicar antibióticos acompañados de oxitocina. ¿Sí? ¿Por qué la oxitocina? Para ayudar que la cerda esté relajada y empiece a producir leche. Si le inyectamos solo antibióticos, estos tienden a secar la hembra, pero si lo acompañamos con oxitocina, esta puede ayudar a que la
producción de leche vuelva a la normalidad. A las 24 horas de parida a la cerda se le miran secreciones por la vulva, es probable que haya infección y por lo general se deprime y presenta fiebre de 40 a 41 grados centígrados. ¿Sí? Entonces de pronto quedó algún resto de placenta al interior de la vulva o al interior del canal de parto, perdón. ¿Sí? Y puede presentar infección, para lo cual se recomienda aplicar antibióticos cada 24 horas y también oxitocina, que ayuda también a la relajación y a la expulsión de esos restos que posiblemente hayan quedado. Oxitocina cada 4 u 8 horas y el antibiótico a las 24 horas, cada 24 horas, perdón. A las 24 horas de parida se debe verificar que las cerdas no estén estreñidas, que puedan realizar sus necesidades, ¿sí?, de manera normal. En estos casos, si están estreñidas, se recomienda aplicar una cucharadita de sal Epsom 2 veces al día en la comida durante varios días. Esto ayuda a que ella pues normalice su sistema digestivo y excrete con normalidad. Se recomienda dejar la cerda, que la cerda después del parto permanezca echada. Se recomienda dejarla que permanezca echada, amamante a sus crías y descanse por unas horas después del parto. Es un proceso que causa agotamiento, ¿sí? Porque ella está teniendo contracciones, está pujando y esto ayuda a que termine cansada. Esto pues causa el cansancio. ¿Listo? Entonces, normal o es recomendable dejarla que permanezca echada, ¿sí?, descansando y al mismo tiempo amamantando a las crías. Normalmente la cerda seca a los cerditos. Seca es que los lame, pero si no lo hace, ¿sí?, si no limpia las mucosidades, usted ahí sí intervenga y limpie esas mucosidades, principalmente del hocico de las crías, con un paño seco y limpio para activar la respiración. Entonces hay que secar los cerditos, ¿sí? Recorte el cordón umbilical a 3 centímetros del vientre de la cría y desinfecte el ombligo con tintura de yodo. Ya lo vamos a mostrar más adelante. Si el ambiente está frío durante el parto, seque los cerditos, ¿sí?, y póngalos bajo la lámpara a medida que nazcan y luego devuélvalos a la madre lo antes posible para que los amamante, ¿sí? Entonces, secar los cerditos y llevarlos en la incubadora, que es un espacio que nosotros construimos en una esquina del corral, ¿sí?, una especie de cajón donde le ponemos un foco que genere calor y lo pueda mantener con una temperatura adecuada. Recordemos que durante las 2 primeras semanas los cerditos nos regulan la temperatura, ¿sí?, corporal, sino que la temperatura corporal depende de la temperatura ambiente. Y si los partos ocurren en la madrugada, ¿sí?, pueden sufrir por las bajas temperaturas, por el frío. Entonces hay que estar muy pendiente de esto para que no haya muerte, ¿sí?, por descuido del personal o por hipotermia, por frío. La cerda tiene un gruñido pausado, como si fuera una canción de cuna, característica cuando amamanta sus lechones. Después de este periodo conviene estimularla para que se incorpore y beba agua, lo que se logra palmeándole con suavidad el lomo. Entonces la cerda, mientras está amamantando, ella está emitiendo un ronquido pausado, tipo es normal, ¿sí? Es como una canción de cuna que ella está cantándole a sus crías. ¿Viste? Esto es normal. Entonces, después de que ella amamante y transcurren aproximadamente 3-4 horas, conviene estimularla para que se incorpore, se pare, beba agua, lo que se logra palmeándole con suavidad el lomo. ¿Listo? De esta manera se le palmea el lomo para ayudarla a que se levante y tome agua y se reactive nuevamente. Luego que ha pasado el periodo de descanso y amamantamiento. Algunas cerdas se ponen ariscas durante el parto, pisotean a los lechones, se echan sobre ellos, los matan con el hocico e intentan comérselos, ¿sí? Algunas cerdas que se ponen agresivas o ariscas.
Se recomienda retirar de inmediato los lechones hasta que termine el parto y después de unas horas verificar si los acepta acercándole solo uno o dos, luego el resto. Entonces, si ella está agresiva durante el parto, le retiramos los lechones que han nacido, ¿sí? Luego transcurrida 1 o 2 horas, nosotros se los acercamos a ver si de pronto ya se le pasó la rabia. Listo. Entonces, si no los ataca, no los agrede, se los ponemos nuevamente. Si vuelve a agredirlos, perdón, si los vuelve a agredir, ya los retiramos hasta que se le pase la rabia. La expulsión de las placentas ocurre entre 1 y 4 horas después de la salida del último lechón. Generalmente no es problema. La retención de placenta es rara en la cerda, excepto que aún exista otro lechón en el útero. Si no ha expulsado la placenta durante 1 o 4 horas después del último lechón que se considera, es porque posiblemente haya un lechón al interior de ella. En esta fase del parto, a la finalización del parto, hay que tener presente que los últimos lechones tienen mayores posibilidades que se asfixien al poder enredarse o poder salir envueltos con las membranas fetales que nos han expulsado. ¿Listo? Entonces hay que tener especial cuidado con los últimos lechones que está pariendo la cerda, que pueden salir enredados, envueltos y se pueden ahogar. Es otro motivo por el cual usted debe estar pendiente al momento del parto. Y si ocurre en la madrugada, pues puede ocasionar algún inconveniente o algún problema si usted no encuentra vigilando este proceso. Después de expulsadas las placentas, retire los cerditos muertos y las placentas. Esto evita que las hembras, las madres, se los coman. Elimine cerditos muy pequeños con poco peso al nacer, menos de 1 libra, menos de 500 gramos, ya que las probabilidades de sobrevivir son bajas, a menos de que usted se encargue de amamantarlos, ¿sí? Con un tetero, ¿sí? De criarlos de manera artificial, ¿sí? Pero por lo general estos cerdos terminan atrasándose, ¿sí? Se van quedando. Antes de retirarse, asegúrese de que todas las crías hayan ingerido calostro y no estén pasando frío, ya lo habíamos hablado. Entonces, sobre el ingerir calostro, es obligación, es recomendable, ¿sí? Garantizar esta práctica, que todos hayan consumido, hayan amamantado, se hayan amamantado, ¿sí? Y hayan ingerido calostro. El calostro es la leche que produce la cerda durante las 72 horas posteriores al parto. Una leche sanguinolenta, es una leche un poco más amarillenta, pero ella aporta muchas defensas a los cerdos. Entonces hay que obligarlos a tomar el calostro, ¿sí? Cuando estén recién nacidos. El tiempo de duración de la lactancia depende en la cerda de las condiciones de manejo, alimentación, y va desde 21 hasta 56 días. Desde las 3 hasta las 8 semanas puede durar la lactancia. Y depende de la condición de la cerda, de la condición corporal. Si vemos que la cerda a los 21 días está muy acabada, está muy flaca, lo mejor es realizar el destete, ¿sí? Porque si la dejamos más tiempo amamantando, se la van a acabar más. Si después destetamos, la cerda va a quedar en condición una condición no muy deseada, y hay después que recuperarla primero para que entre en celo o calor. ¿Listo? Lo recomendable es que el destete se realice entre 21 y 28 días, ¿sí? Destete temprano. Ya vamos a explicar más adelante cómo se realiza, ¿sí? Un destete temprano, o cómo, ¿sí? Cómo podemos destetar a los 21 días. La cerda se recupera del parto y vuelve a estar lista para procrear, ¿sí? Cuando se ha recuperado sus órganos reproductivos entre los 21 a 28 días después del parto, ¿sí? Pues este es el periodo adecuado para realizar el destete, porque ya ella se ha recuperado a nivel reproductivo, sus órganos reproductivos han vuelto a la normalidad, ¿sí? Entonces, 21, 28 días después del parto ya está recuperada. Y empiezan a actuar o a trabajar las
hormonas de la reproducción una vez nosotros realizamos el destete. Algunas cerdas muestran síntomas de estar en celo o calor durante la primera semana después del parto, ¿sí? Pero no se deben cubrir, pues todavía el útero no se ha recuperado del parto y es un celo sin ovulación, un celo anovulatorio. Ya puede, después del parto, en la primera semana puede presentar síntomas de estar en celo, pero este celo es falso porque no está ovulando, ¿sí? Porque todavía el útero no se ha recuperado, ¿sí? Después, aquí estamos hablando de después del parto, ¿sí? Una cosa muy diferente después del destete, que ya después del destete sí se ha recuperado y el celo es verdadero, hay ovulación, por eso es que hay que cubrir, habíamos hablado en el tema anterior, hay que cubrir a la cerda en el primer celo que presente después del destete, Es un celo donde hay ovulación y puede quedar preñada. ¿Sí? Si realizamos la monta o el servicio a través de la inseminación artificial en la hora adecuada. ¿Listo? Entonces hablamos del parto. Ahora vamos a hablar del manejo del lechón recién nacido. ¿Qué prácticas hay que realizar en el lechón recién nacido? Sí, casi todos los recién nacidos empiezan a respirar de inmediato y van hacia el vientre de la madre en busca de calostro. ¿Sí? Es normal que ocurra este proceso. Empiezan a respirar de inmediato y la cerda lo seca. Si no lo seca la cerda, usted actúe, límpielo, séquelos, ¿sí? Con una toalla, principalmente el hocico, para activarle la respiración. Y ellos van hacia el vientre de la madre a buscar el calostro para alimentarse. Si no lo hacen, usted también actúe. Cójalos y póngalos a mamar. Debe darse protección a los recién nacidos en las 72 horas, en las primeras 72 horas después del parto. Debe estar pendiente de los cerdos los 3 primeros días, ¿sí? Porque son animales que no se valen por sí mismos, son más frágiles, son más débiles, ¿sí? Durante los 3 primeros días usted debe estar ahí al pie de los lechones, poniéndolos a mamar, abrigándolos del frío, ¿sí? Luego que transcurren las primeras 72 horas, luego que pasan los 3 primeros días, los lechones son suficientemente fuertes para evitar ser aplastados por las madres, ¿sí? Ya ellos se valen por sí mismos después de los 3 primeros días. Alrededor del 50% de las muertes por aplastamiento ocurren durante los 3 primeros días. De los 2 a 3 primeros días ocurren el 50% de las muertes, y esto ocurre por aplastamiento, porque las cerdas se le echan encima y pues los mata. A 72 horas después, ellos ven que la cerda se va a echar, ellos se apartan. Las incomodidades creadas por las mordeduras de las crías a la madre, a los pezones, ¿sí? Crea un estado de incomodidad o estrés que interrumpe la producción y salida normal de la leche en las madres, y los cerditos pueden desnutrirse seriamente. Entonces, ¿qué hay que realizar? ¿Qué procedimiento hay que realizar para evitar que los cerdos ocasionen heridas en la ubre, en los pezones? Hay que descolmillarlos, ¿sí? Entre el primer y el tercer día hay que realizar esta práctica, hay que descolmillarlos. Ellos nacen con los colmillos bien afilados y si ocasionan heridas a la madre, si muerden a la madre, le ocasionan heridas, ¿sí? Y si ocasiona heridas, ella se estresa, se para, deja de amamantar, no recibe a los cerditos. Y si ellos no toman, no amamantan, no se amamantan, es probable que puedan desnutrir y puedan morir. Entonces, para evitar estas desnutrición, estas muertes, hay que realizar descolmillo, ¿sí? Hay que descolmillarlos. Existe una pinza que se utiliza para descolmillar, una pinza descolmilladora, o en su defecto, si no contamos con una pinza descolmilladora, podemos utilizar un corta uña nuevo, desinfectado, para realizar esta práctica. El calostro debe ser consumido durante los
3 primeros días, las 24, 36, 48, 72 horas. Hay que obligarlos a que consuman el calostro, ¿sí? Porque este aporta defensa al sistema inmunológico de los cerdos. Los cerdos aprenden muy pronto, después del parto, un orden determinado para mamar, ¿sí? Esto significa que cada cerdo marca su tetilla y la defiende de que los otros no se la quiten, ¿sí? Y así mamará de ella durante toda la lactancia. O sea que si él escogió esa tetilla, ese pezón, ahí se va a alimentar durante toda la lactancia. Entonces, de aquí también deducimos que nosotros debemos realizar una buena selección de las hembras que van a entrar a reproducción, a las futuras madres, a los futuros vientres, ¿sí? Tener en cuenta, como hablamos en el tema anterior, tener en cuenta la cantidad de pezones, la cantidad de tetillas que tiene la hembra, porque si llega a parir un número mayor a la cantidad de pezones que tienen en su vientre, pues obviamente van a sufrir muchos lechones, ¿sí? La idea es que tengan un número mínimo de 12 tetillas, de 12 a 14 tetillas funcionales, ¿sí? Para evitar que algunos lechones pasen necesidad, no se amamanten porque no alcanzan las tetillas para realizar el amamantamiento. Otra práctica que se realiza en el lechón recién nacido, entre el primer y el tercer día, es el descole, el corte de cola. Es decir, los cerditos después de destetados van a criar en confinamiento juntos en un corral. Se recomienda recortarles la cola, ¿sí? Durante el primer día, del primer al tercer día, para evitar lesiones e infecciones por canibalismo. Lechones al verse encerrados durante la etapa de desarrollo, levante o la etapa de ceba, ellos se estresan, al estar encerrados se estresan y se empiezan a atacar unos a otros. Y si tienen la cola larga, ellos pueden atacarse por ahí, ¿sí? Queriéndole arrancar la cola al compañero. Entonces, para evitar esto, infecciones por heridas ocasionadas, ¿sí? En la cola, lo ideal es realizarle corte de la cola, ¿sí? Se realiza a esta edad porque a esa edad es más fácil la manipulación y la cicatrización. El corte de la cola se hará a una distancia mínima de media pulgada de la base de la cola. El mejor momento para la castración, otra práctica, es la castración, la extracción de los testículos. ¿Sí? El mejor momento para la castración es cuando el cerdito tiene entre 1 a 3 días de nacido. Entre más pequeño está el cerdo, más fácil ocurre este proceso de cicatrización, ¿sí? Es más fácil sujetarlo, se curan más rápido, se facilita la cicatrización, aquí la cicatrización, además de estar protegidos por las defensas que le brinda el calostro durante esta edad, ¿sí? Entonces, la castración se realiza entre el primer y el tercer día, ¿listo? Porque es más fácil sujetar a los animales, el cordón espermático es mucho más delgado, ¿sí? No hay necesidad ni siquiera de cortarlo porque al momento de manipularlo, él se puede deshacer y pues no hay ni siquiera pérdida de sangre, ¿sí? No hay hemorragia. Aquí vemos la manera ideal de realizar la castración cuando los lechones están pequeños, ¿sí? Vemos la posición, las patas hacia arriba, ¿sí? Sujetamos los testículos, ¿sí? Podemos hacer 1 o 2 incisiones. Yo personalmente recomiendo 2 incisiones por si de pronto botan algún líquido, sangre, pues por cada una de las incisiones puede drenar con mayor facilidad. ¿Listo? Entonces realizamos las incisiones, ¿sí? Extraemos el testículo,
Si hay necesidad de cortar, cortamos, si no solamente lo rasgamos con la uña, el cordón espermático, lo rasgamos con la uña y se deshace y puede salir solo. En el caso de que no optemos por rasgarlo con la uña, podemos cortarlo con una pinza bisturí, un bisturí, ¿sí? Nuevo o con una cuchilla de esas que compramos en la tienda, pero debe ser nueva y desinfectada. ¿Sí? Otra práctica que ocurre al momento del nacimiento del lechón es el corte del ombligo, corte del cordón umbilical. Se puede realizar también con una cuchilla de bisturí o con una tijera apta para realizar esta práctica. Entonces se recorta a 3 centímetros del vientre y se desinfecta con tintura de yodo. Y lo recomendable es impregnarle el ombligo, lo que queda de ombligo, esos 2-3 centímetros, impregnarlo con tintura de yodo. Esto evitará la presencia de moscas, quereza y gusano posteriormente, o una inflamación del ombligo. Entonces, cortar ombligo e impregnar con tintura de yodo, así como lo está haciendo el operario que vemos en la segunda imagen. Y se proteja las cerdas y crías que se mantienen en el piso de cemento aplicando hierro de Dextran, ¿sí? Alrededor de 1 centímetro de hierro de Dextran antes de las 72 horas, ¿sí? Entre el primero, el segundo y el tercer día, las 72 horas de nacidos, para evitar, ¿sí?, algún tipo de anemia o prevenir el tétano, ¿sí? Entonces se aplica hierro de Dextran a 72 horas de nacido, luego otra dosis, si usted considera necesario, a los 14 días. Entonces, alimentación, dice, hablamos de que a partir del 7º día de nacido, a partir del 7º día de nacido, cuando finaliza la primera semana, inicia la segunda semana de nacido, suministrar concentrado iniciador o preiniciador, 20% de proteína. ¿Por qué le resalto 20% de proteína? Porque la proteína en ese alimento o en los lechones tiene la función de ayudar a crear órganos, sistemas y tejidos, ¿sí? Por eso les había comentado en clases anteriores que para cada etapa de desarrollo en que se encuentran los animales hay un alimento específico que cubre las necesidades nutritivas y fisiológicas de los animales. Entonces, el cerdo recién nacido se le debe suministrar alimento preiniciador o iniciador que contenga mínimo 20% de proteínas. Alimento seco, bien molido, si de pronto el tamaño de la partícula es muy grande, lo molemos, ¿sí? Con buenas características organolépticas. Características organolépticas son olor, color, sabor, textura, ¿sí? Buenas características organolépticas. Esta actividad prepara al cerdito, al lechón, para el destete precoz, el destete temprano, y evita bache o estrés fisiológico que se produce en la curva de crecimiento. Si nosotros le suministramos alimento al lechón a partir de los 7 días de nacido, él empieza a acostumbrarse a consumir ese tipo de alimento diferente a la leche. ¿Listo? Y ese alimento ayuda a desarrollar órganos, sistemas y tejidos. Listo. Si nosotros solo dejamos los cerdos con alimento a base de leche, al momento del destete, ¿sí?, ellos les va a dar muy difícil porque no conocen otro tipo de alimento y esto les va a atrasar el desarrollo. Listo. Entonces, si nosotros suministramos alimento concentrado a partir de los 7 días de nacido y al momento del destete, sea los 21 o 28 días, ya ellos están acostumbrados a ese otro tipo de alimento sólido y al momento de destetarlos no les va a hacer falta la leche, sino que van a seguir consumiendo alimento concentrado. Esto ayuda a que la cerda también no se acabe tanto y ayuda a que el lechón se desarrolle mejor. El periodo de mayor producción de leche en las cerdas es hasta la 3ª semana después del parto. Puede llegar a producir hasta 7 litros de leche por día, por lo que se requiere de una alimentación adecuada, así como suficiente agua potable y fresca
para la cerda. ¿Listo? Entonces, en la etapa de lactancia se suministra alimento de lactancia. Cantidad, bueno, la cantidad depende del número de lechones que tenga, pero se recomienda suministrarle 2 kilogramos de alimento para el mantenimiento de ella, para sus funciones normales, como si no tuviera hijos. 2 kilogramos de alimento para ella y 1 libra de alimento por cada lechón que haya parido, ¿sí? Entonces quiere decir que si parió 10 lechones, quiere decir que para cada cerdito se le debe suministrar a la hembra 1 libra. Entonces, si son 10 cerditos, son 10 libras. 10 libras son 5 kilos. Y 2 kilos que se le suministra a la cerda para sus funciones vitales normales de ella serían 7 kilos. Entonces, una cerda parida de 10 lechones está consumiendo entre 5 y 7 kilos de alimento. Esto permitirá que al momento del destete ella no llegue tan acabada, ella no llegue tan desgastada, ¿sí? Pueda quedar en buena condición para la próxima gestación o la próxima preñez. Listo. Aquí hemos finalizado el tema correspondiente a manejo de gestación, parto, lactancia y manejo de lechones recién nacidos. ¿Queda alguna duda con respecto al tema? No duden en consultar a su instructor, hacérsela saber a su instructor, ¿sí? Por medio de las herramientas que él le suministra como WhatsApp o llamada telefónica. Entonces, muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.